Hola, bienvenidos. Soy Mario Donoso, creador del canal La Cosmología de Kukulkan. Hoy vamos a seguir con el ciclo de astrología mundana y vamos a explorar la carta natal de una nación respecto a la cual tengo mucho cariño, que es la nación española. Así que todo lo que vamos a decir lo decimos con profundo y sentido sin opinar respecto de consecuencias o tendencias de naturaleza política, ya que vamos a utilizar la Constitución, la PEPA, como el eje fundacional de la nación hispana, del Estado moderno español. Vamos a mirar efectivamente cuál es el rol que tiene para predecir grandes quiebres en la historia española, específicamente en la guerra civil. Vamos a mirar la presentación. Bien, antes de empezar con la idea de la presentación, vamos a señalar que para que podamos entenderla como una constitución moderna, como un Estado moderno a la luz del principio de división de funciones, más la teoría de Montesquieu, de la separación de funciones, del espíritu de las leyes, de lo que decía John Hobbes, necesariamente la Constitución deben estar ancladas en la independencia. En ese contexto histórico, el único bastión que mantenía la independencia era efectivamente Cádiz, que estaba sitiada y bombardeada por las tropas del mariscal Víctor, y conservando esta independencia se dotó de esta constitución que es absolutamente distinta de las características monárquicas borbónicas que tenía la historia española, ya que efectivamente dice que el poder reside en la nación y que se respeta al ciudadano, se le da derecho de voto, se respeta la libertad de imprenta. Así es que estamos hablando de una constitución moderna que seguía los influjos culturales del iluminismo a principios de 1800, que además estuvo también muy reflejado en Chile y en las naciones de Hispanoamérica. Esto es importante porque además en Cádiz hubo un cónclave de la España del ultramar y de las provincias de España, Valladolid, Murcia, Madrid, todos confluyeron a esta ciudad para hablar de este tema y para efectivamente promulgar la Constitución. Incluso en Chile, el primer gran constitucionalista, Joaquín Fernández de Leiva, que fue fue hermano del gran plazo de la independencia de Chile de Manuel Rodríguez Herdoiza, en 1809 partió rumbo a España para participar en el debate constitucional que se iba a dar efecto. Y no solamente él, sino que también eh, Manuel Riesco, también un empresario chileno joven, estuvo involucrado en la redacción de ese texto, que a su vez fue tío del presidente de la República de Chile, don Germán Riesco, desde 1901 a 1906. Por lo tanto, hay una vinculación intelectual no solamente de la península, sino que de toda la España de ultramar en la redacción del texto, lo que permite entender a la hispanidad como todo un mundo cultural, no solamente lo que está radicado en la península. Esto es interesante porque nos da a entender un poco ya de qué estamos hablando. El Highland medieval de España es el Sol y su dador de vida, el cocón, es Júpiter. Aquí los estudiantes de medievales, los astrólogos, utilizan el radix cuadradito, mientras que nosotros vamos a seguir la lógica tradicional de este radix que tiene unos 360 grados. ¿Qué es lo particular y qué es relevante de esta constitución? Primero, el 13 de marzo de 1812, en un día de una lluvia intensa, según relatan los cronistas, en donde los cañones habían dejado de bombardear por producto del clima, obviamente, las Cortes
las Cortes de Cádiz promulgaron esta constitución. Lo particular es que, si ustedes se fijan, la luna está en casa 12, está haciendo una cuadratura al Sol, y el Sol hace una cuadratura al parte de la fortuna. Bien, la luna en casa 12, en Géminis, nos relata este discurso de Castor y Pollux, de esta dualidad conceptual que reside en lo más intrínseco del alma española. Y en casa 12, que es la casa tradicional del Cacodeimus, la casa del mal demonio. Por lo tanto, hay una carga muy intensa sobre esa luna, que es la luna maternal, fundacional. Está en umbrales porque está muy cerca del ascendente, que es también en Géminis, y que está Júpiter. Además, está en el grado de Betelgeuse, la estrella fija. Eh, Esto es muy llamativo porque nos implica de esta doble alma existente entre los Borbones, el conservadurismo, el militarismo y el naciente pueblo y la naciente soberanía que se intenta construir, ya que la luna siempre representa al pueblo, a las naciones, el, con la casa 4, que es la casa de las raíces también, y estando el parte de la fortuna, obviamente, que habla un poco del cuerpo, del contenido, del sustrato biológico del Estado. Y esto está a su vez en oposición nada más y nada menos que a Plutón, que hace una cuadratura a Júpiter. A su vez, si ustedes se fijan, está Saturno en casa 7, en casa de los otros, de los enemigos declarados, y está en su máxima dignidad porque está en Capricornio, hace un buen trígono al ejército, que es Marte, que es un ejército conservador, y bueno, y con toda la línea histórica que tiene España como también un gran imperio de armas. Y esto hace otro gran trígono al nodo sur que está en la cúspide de la casa 4, que según Firmicus Materno en Matesis era el fin de las cosas, y también las raíces y los secretos ocultos, los tesoros ocultos que hay en una nación. Recordemos que en esta época España era una nación absolutamente agraria, con un predominio importante de los grandes latifundos que regentaban básicamente la economía en esa España al principio de 1812. Si se fijarán, esto nos habla de las dos grandes identidades que parecen estar en disputa y en una especie de intento de amalgamar la identidad nacional. Vamos a avanzar. Vamos a viajar directamente al contexto histórico político donde, según mi punto de vista, está el principio del gran cisma español, que tiene que ver a la parte posterior y final del gobierno de Miguel Primo de Rivera. Aquí está en una fotografía con Alfonso XIII, ya que Primo de Rivera asumió a través de un golpe en 1923 y le tocó el periodo de la Belle Époque, la época de 1920, termina la Primera Guerra Mundial, en donde España se dedicó a construir grandes obras y a intentar demostrar al mundo que efectivamente era una nación civilizada, y en función de eso se creó un presupuesto, no solamente el presupuesto ordinario, sino que el presupuesto extraordinario por José Sotocalvo, ministro de Hacienda en ese entonces de Primo de Rivera. Y la particularidad que tiene esto es que se dieron cuenta al final del periodo de este dictador que había un gasto en este presupuesto extraordinario. El 22 de diciembre ya se hizo un tema público, lo cual generó una gran desconfianza en toda la burguesía industrial, en los bancos y en todos los que prestaban apoyo a esta dictadura.
ya que el presupuesto extraordinario está absolutamente inflado y se inflaba solo a través de gastos, por tanto, eran a través de empréstitos públicos. Y en 1929, con el crash financiero de Estados Unidos, ya se terminó el canal de entregar préstamos. Por tanto, España no tuvo cómo continuar grandes obras del ferrocarril, de obras públicas, lo cual tampoco generó más empleo. Esto dinamitó con precisión la caída de Primo de Rivera y en su reemplazo se estableció nueva junta militar que en un intento desesperado por mantener el ahorro, no encontró nada mejor que a través de su primer ministro Argüelles de no licitar ninguna obra pública, lo cual obviamente que afectó la demanda y el consumo interno, con lo cual la crisis se agravó. Todo esto provocó la caída de Primo de Rivera y el rey intentando salvaguardar su prestigio y la vigencia de su corona, llamó a unas elecciones municipales en 1931, en donde se da inicio a la Segunda República. Esto lo observaremos a través de los ataciles 3 y 52 principalmente. También debo decir que para la guerra civil introduje el Atracil 45 y el Atracil 144, que también nos van a redondear la idea y nos van a explicar con mayor certeza este quiebre institucional tan severo en la historia española. Bien, acá tenemos la fecha del 22 de marzo de 1929, que es la cuarta que es la cuadratura del tercer fuego nuevo. Habíamos señalado que los fuegos nuevos correspondían a periodos de 52 años. Bueno, este es el tercer fuego nuevo y la primera cuadratura que se da en este contexto. En particular, el año 1929 para Primo de Rivera y para el gobierno español de la dictadura fue un año muy complicado, ya que a finales de enero de ese mismo año se intentó un golpe de Estado, de esos golpes de Estado románticos, cuando se viajaba en barco, una tormenta desvió el destino de esos golpistas y advirtieron al dictador que tomó todas las medidas y pudo neutralizar el evento. Y además en las universidades de España había una gran efervescencia porque se les quería quitar el privilegio de la educación universitaria, permitiendo que las órdenes eclesiásticas también pudiesen tener sus propios títulos y carreras universitarias, lo cual generó un movimiento muy violento y Primo de Rivera no encontró nada mejor que cerrar las universidades, permitiendo el destierro de grandes pensadores y académicos, lo cual generó un clima de efervescencia muy intenso que detonó en su caída posterior. Aquí vemos los aspectos que están casi partiles en las cuadraturas para este día del 22 de marzo de 1929. Como observarán, el Mercurio y la Luna, que nos habla Mercurio estando en su casa, que es la casa de la intelectualidad, del mundo de la información, del elemento cognitivo, estando en conjunción con la Luna, pero a su vez la Luna estando en oposición al Sol, perdón, cuadratura al Sol, Sol, oposición al parte de la fortuna y el parte de la fortuna nuevamente, como en su carta natal lo establecía, en cuadratura. Y además de todas las grandes cuadraturas que se establecen, por lo tanto era un momento álgido a través del ciclo C52 en la política de España. Avancemos. Particularmente el ciclo C13 es donde cada 13 años nuevamente los astros vuelven a estar en el lugar exacto. Aquí nos encontramos con el octavo siglo, que es el siglo de la destrucción y de la muerte de la casa 8, en donde para la fecha 22 de marzo de 1929 estaba ya conjuntado. Aquí tenemos todos los puntos de contacto a un grado, entonces como se observará, tanto el ciclo 13 como el ciclo C52 nos hablan de que este momento era extraordinariamente importante para la España. Y como fue un año complejo, el 22 de diciembre de 1929 España tuvo que reconocer la existencia de estos presupuestos extraordinarios, en donde había un gasto que estaba fundamentalmente oculto, desconocido. Aquí estamos con
Neptuno, que nos habla de las cosas que están ocultas, desconocidas, con el fondo del cielo en oposición al medio del cielo, y con las T cuadradas que habíamos fijado anteriormente. Por lo tanto, fue un año por ser 52 definitivo, que significó el quiebre completo de la dictadura. Vamos a seguir analizando esto a la luz de el Atacil C13 nuevamente para esa época, y vemos que efectivamente siguen existiendo grandes puntos de contacto. Por ejemplo, Neptuno con Urano. Urano, la revolución, las ideas de avanzada, y Neptuno, Urano está en Sagitario, con Neptuno, que es la brumosidad, que es la confusión, que también puede ser el engaño. Aquí, si hablamos del presupuesto extraordinario que se mantenía oculto, obviamente que estamos hablando de estos tenores. Y hay una inconjunción, un quincuncio a este stellium, nada más y nada menos que de la Luna, el ascendente, Júpiter, acá en Cáncer, con lo cual hace referencia al gran momento de intensidad. Obsérvese que también el medio cielo, por C13, está en conjunto con el Sol, y ello está en oposición al fondo del cielo. Avancemos. Todo este clima tan enardecido generó la fractura definitiva de toda la cultura del conservadurismo español, del régimen carlista, borbónico, que muy ligado a la iglesia y al ejército. Sufren una fractura, que para mí es la fractura que define los eventos que van a pasar a posteriori, ya que el rey solicita una elección municipal, la cual a los pocos días ya se transforma en un gobierno nuevo, y damos arribo a la Segunda República. Bien, en el ciclo C52, para el 14 de abril de 1931, tenemos 7 impactos. ¿Cuáles son estos? Nuevamente, el Sol con Neptuno. Neptuno siempre asociado a ideas más progresistas y de izquierda, y en el grado 27-28 cerca de Cherat. Así que esta conjunción aplicativa al Sol era un efecto también que entrega mucha nebulosidad y mucha confusión, porque las grandes ideas de izquierda, la gran refundación de este pueblo español, iba directamente también en perjuicio de sus adversarios, ya que era un gobierno que planteaba, entre otras cosas, una reforma agraria con Manuel de Azaña, donde se intentó entregar tierra a los campesinos, una reforma agraria que sufrió de una burocracia extrema y que imposibilitó la posibilidad de cumplir rápido esas decisiones, además también de que generó un efecto importante en el ejército, ya que se había ofrecido a todos aquellos que no tuvieran interés en ser leales a la República, en retirarlos y darle su jubilación, lo cual se entendió en el ejército que era básicamente una purga. Aquí tenemos esta cuadratura del Sol con Neptuno, con nada más y nada menos que con el ascendente. Tenemos hartos puntos de contacto. Aquí les dejo, pueden mirar el video para ir revisando con posterioridad cuáles son esos puntos de inflexión que se dan ahí entre los aspectos. El Atacil clásico del C60 de Demetrio Santos también nos parece indicar grandes situaciones que están ocurriendo, ya que por ejemplo el Sol y Mercurio están en conjunción y están haciendo una cuadratura a la Luna, que está en conjunción con el ascendente que también está a Júpiter, en conjunción con el ascendente. Por lo cual también este ciclo relata una historia que es bastante más consensuada con el Atacil C52-C13, obviamente. Aquí aplicamos las direcciones primarias para el día de la elección, el 12 del 4 de 1931, y nuevamente Mercurio juega un rol importante, ya que está con Neptuno, por acá. Aquí, Mercurio y Neptuno, no está bien marcado, pero aquí está. Y está haciendo un buen trígono a
Plutón, el Sol y Mercurio nuevamente. Vamos a avanzar. Ya. Esta es la antesala de la guerra civil. Veamos cómo la caída del gobierno de Larux y la supresión de las cortes produjo este. Esta foto es de 1931. No es una foto de efectivamente del día que el gobierno esté cayendo. Aquí está Aniceto, Alcalá de Zamora, con Larux y está tomado del brazo. Una foto de Alfonso, un registro desde de la fundación de la Segunda República. Miren qué interesante. Al caer el momento más crisis de la Segunda República se produce más o menos el 19 de septiembre de 1935 con la cuestión del extraperlo. Y el extraperlo es básicamente esta estafa que se hizo en los casinos, en donde unos empresarios holandeses eh, crearon un dispositivo para poder falsificar los resultados de estos juegos de azar, en donde se investigó que uno de los empresarios envió una carta al jefe del gobierno, a Aniceto Alcalá de Zamora, indicando la situación y que esto en general se dieron cuenta de la trama de corrupción que había entre el mismo hijo de Laruz, Aurelio Laruz, el alcalde de Barcelona y otros ministros que efectivamente habían incurrido en estas prácticas para permitir el establecimiento de este sistema destinado a producir básicamente estafa en los salones de juego. Esto generó varios efectos. Primero, obviamente, la destitución y la caída del gobierno de Lerux inmediatamente, pero además de eso, generó que el centro político del radicalismo y la ciudad se quebrara, porque la Confederación Española de Derecha Autónoma no tenía la capacidad de gobernar por sí sola, ya que se gobernaba en función a esta alianza que tenían con los radicales. Aniceto de Zamora, para superar la crisis, y ya había revocado una vez un gobierno anterior, en 1933, si mal no recuerdo, ahora nuevamente disolvió las Cortes. Y en esta disolución de Cortes, la elección la ganó el Frente Amplio, que con posterioridad destituyó a Aniceto de Zamora. Por lo cual, el Atacir del C13 nuevamente nos está relatando con maestría y con fineza cómo este gran momento en España deja al borde, al filo del abismo de la guerra civil. La guerra civil, bueno, sin perjuicio de que hay grandes historiadores que se dedican a esto y pues, tampoco es mi motivo, mi objetivo analizar las causas históricas de esto, eh, pero lo que se establece por los pensadores e historiadores que era un movimiento que ya estaba bastante decantado. El discurso oficial habla de que el asesinato de Calvo Sotelo influjo mucha rabia en el bando realista, en el bando de los sublevados, esencialmente, por los crímenes que estaban acaeciendo, en circunstancias que la historia demuestra que tanto Franco como que Parellano, Mola, fueron designados a lugares porque también había una previsión de que no eran generales que estuviesen con un nivel de afiato muy cercano a la República. De las cartas de Mola se pueden encontrar cómo tenía planificado ya desde febrero, marzo del año 36 los distintos cuarteles y las unidades que tenían que estar en esta sublevación en el caso que se produjese, siendo Franco una figura muy importante porque tenía el dominio de los ejércitos de África, pero que en la gestación inicial no estaba. Lo mismo que en Chile, en Pinochet se sumó en los últimos días y solamente porque el almirante Merino le vino a golpear la mesa, eh, pudo formar y dirigir el golpe de Estado. Con Franco una situación muy parecida, con la diferencia que Franco, usando este crimen, naturalmente que se suma al contexto y, bueno, el franquismo utilizó después las burdas muertes de la República y las represiones
que se efectuaron de los dos bandos también, por ejemplo, el hijo José Antonio, el hijo de Primo de Rivera, creador de la Falange, también fue muy utilizado por el franquismo en la dialéctica intelectual, porque el gobierno franco no tuvo mucho que ver con las ideas falangistas, pero está en este contexto de Melilla el 17 de julio de 1936, en donde se produce el golpe. Y miren lo interesante, este es el C-800 de Demetrio Santos, que lo explicamos en un video anterior, y aquí para el año del efectivamente del golpe de Estado, porque se pretendía hacer un golpe de Estado, no una guerra civil. Los planes eran que las grandes ciudades iban a sumarse a la sublevación en días, pero efectivamente fueron retenidas porque el gobierno, unas semanas antes, le entregó armas a la población. Y, por ejemplo, en Barcelona se resistió la sublevación y en otras ciudades. Por lo cual aquí vemos exactamente qué estaba pasando cuando el punto progresado hace una cuadratura a Urano. Y Urano está en un quincuncio con la Luna. Es una versión, es un aspecto donde no se mira y es una cuadratura. Con lo cual, este instrumento de Metrio Santo nos habla directamente del valor predictivo que tiene entender la carta natal de la Pepa como la carta esencial de la Constitución y de la creación del Estado moderno español. Estas son direcciones primarias directas, pero vamos a mirar las conversas. En las conversas también tenemos nuevamente a Mercurio conjunto, aquí está, conjunto con Plutón. Aquí también habla del quincuncio, Mercurio, aquí está, Plutón. Ya, volvamos al tema del C13. El atacir del C13 para ese día 17 de julio de 1936 habla acá de este punto de la conjunción entre el Sol y el Nodo Norte en la cúspide de la casa 4, haciendo esta oposición al medio cielo. También está el Sol con la casa 4 acá nuevamente, y habríamos señalado lo que significaba la casa 4 en los términos de la matesis de Firmicus Materno, que es el fin de las cosas, ¿cierto? Y aquí nuevamente está Júpiter haciendo conjunción. Avancemos. Estos son los atacires que también aparecen muy interesantes, ya que el atacir C45 hace una conjunción de la Luna con el Sol para ese día en Géminis, haciendo esta cuadratura natal al Sol natal y la otra cuadratura al parte de la fortuna con abajo el stellium del Sol ascendente y Júpiter. Ahí. Es muy decididor este atacil. Y el otro atacil que también es interesante es el 144, ya que nuevamente Marte, Venus están conjuntos tanto con la Luna y como con Júpiter, que a su vez hacen esta cuadratura. Bien, con esto hemos terminado la presentación. Quiero dejar presente que es solamente un resumen, las configuraciones son mucho más profundas, los análisis históricos son también más densos. Simplemente la presentación buscó definir cómo esta constitución de 1812 es altamente significativa y también es el instrumento de partida para poder computar lo que definimos hoy día un Estado moderno. Así que espero que la presentación haya sido su gusto, ha sido hecha con mucho cariño para todos los amigos que tengo en España, y también la resalto por el gran efecto desde mi punto de vista predictivo que tiene, y sin incluir este tema de los tránsitos que, como ya lo había dicho en un video anterior, para astrología mundana me parece que no es la herramienta más idónea. No así los atacires, que son increíblemente decidores, así como las direcciones primarias. Todo que está acá resaltado en el video por si quieren mirarlo con mayor profundidad. Bueno, espero que se encuentren muy bien
y nos vemos en la próxima presentación.